Buenas tardes. Bienvenidos hoy viernes 28 de enero a la presentación que hacemos del catálogo Protocolos Notariales del siglo XVI, del tomo 1 al 12. Saludamos a todos los que nos acompañan de manera presencial y también a quienes nos siguen en esta transmisión en vivo, la misma que realizamos desde la Sala Nazca del Ministerio de Cultura. Saludamos de manera especial a los integrantes de la Mesa de Honor: a la ministra de Cultura, Gisela Ortiz Perea, al director del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, Rafael Barón Gabay, al jefe institucional del Archivo General de la Nación, Jorge Ortiz Sotelo. El Archivo General de la Nación custodia uno de los conjuntos documentales más importantes para retratar la historia del virreinato del Perú. Los protocolos notariales que se conservan son el testimonio del valor y la antigüedad de la institución del notariado en el Perú, la misma que se remonta al siglo XVI, cuando los primeros escribanos arribaron a nuestras tierras. Estos documentos, por su riqueza documental, son una herramienta indispensable para los estudios históricos de los temas más variados, como son la genealogía, la historia económica, las relaciones sociales, la esclavitud, entre otros. Precisamente para presentar el catálogo de protocolos notariales, invitamos al doctor Jorge Ortiz Sotelo, jefe institucional del Archivo General de la Nación, a hacer uso de la palabra. Señora Ministra de Cultura, señor Director del Museo Nacional de Antropología, Arqueología y Historia del Perú, a todos ustedes, muchos de los cuales son nuestros colaboradores en el Archivo General de la Nación, algunos investigadores que también nos acompañan, y a todos los que nos pueden ver en esta tarde. El Archivo General de la Nación, como bien se ha señalado, conserva la memoria del país. No solo la memoria, también conserva los derechos de los ciudadanos. Pero en el ámbito de la memoria, uno de los fondos, uno de los tantos fondos que tenemos, es el conformado por las escrituras que se iniciaron en nuestro país con el arribo hispano. Las del siglo XVI son más de 160. Estamos presentando hoy día las 12 primeras. Están ordenadas en orden alfabético. Estamos presentando las 12 primeras y este año tenemos en preparación 2 volúmenes más, aspirando llegar hasta el protocolo 33 o 34. Eso va a depender de cómo avancemos con el trabajo. Además, es una labor que lleva a cabo nuestra unidad funcional de publicaciones con nuestros investigadores, pero también se han sumado por ahora un voluntario que nos va a ayudar en esto, porque creemos que este es un esfuerzo enorme. O sea, si esto continúa a este ritmo, tenemos por lo menos para 4 o 5 años para terminar por el siglo XVI. Y luego tenemos catalogado parte del siglo XVII. Y por supuesto, en el archivo histórico conservamos hasta hoy, hasta el siglo XIX, pero ya hay documentación y escrituras del siglo XX que van a pasar también al archivo histórico. Entonces, yo creo que todo esto es una labor que tiene que hacerse de manera perseverante y con todos los cuidados del caso, para poner a disposición de los interesados parte de la riqueza de nuestro país. La información que acá se pone a disposición de los interesados cubre una diversidad de temas. Pero es solamente una parte. Todos estos catálogos, que fueron muchos de ellos trabajados hace más de 20 años, están en línea. Y ahora aquellos investigadores que deseen consultar lo pueden hacer. Claro, están en línea en un formato quizá menos amigable, que es el Excel. La publicación que presentamos contiene no solo una revisión de esos textos, sino también índices, un estudio preliminar, lo cual enriquece la información que contiene. Pero, repito, es solamente una parte de lo que tenemos. En el archivo hemos publicado
el catálogo del Fondo Guerra y Marina, hemos publicado el catálogo del Fondo Santa María, hemos publicado el catálogo de protocolos notariales de ICA, y tenemos una cantidad enorme de otros catálogos que confiamos en que se puedan seguir divulgando. Eso en realidad es un gran homenaje a los archiveros, que son los que han hecho este trabajo. La labor que tenemos nosotros como dirigentes del Archivo General de la Nación es tratar de resaltar ese esfuerzo y ponerlo a disposición de los interesados. Creemos, asimismo, que este esfuerzo compromete no solamente a los archiveros, compromete a otros segmentos, otros sectores. Hemos tenido un acercamiento del Colegio de Notarios de Lima, cuyo presidente es el doctor Becerra, para tratar de comprometernos a que sea nuestro socio en este esfuerzo. Pero además de eso, es un tema que creo que es sustantivo. Estamos preparando la edición del libro Becerra, es el primer protocolo de escrituras en el Perú. Es, digamos, la joya de la corona del archivo. Es las escrituras que se hicieron en la hueste que vino con Pizarro. Hay una edición de eso, una edición paleográfica que salió en disco compacto hace ya varios años, pero ahora estamos haciendo una edición más leíble. No es que la paleografía sea ilegible, pero creo que es más fácil de poder leer por el común de las personas, con un estudio preliminar igualmente, con índices, y confiamos, nos lo ha dicho, todavía no lo ha formalizado, de que en ese esfuerzo el Colegio de Notarios del Perú va a tener un papel importante, probablemente como coeditor. Como les decía al inicio, esta es una labor perseverante, es una labor que requiere mucha paciencia y es una labor en la que solo puede ser llevada a cabo con el esfuerzo muchas veces silenciosos de todos aquellos que colaboran con nosotros en el Archivo General de la Nación. Este es un esfuerzo de ustedes. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del jefe institucional del Archivo General de la Nación, Jorge Ortiz Sotelo. Seguidamente, invitamos al director del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, Rafael Barón Gabay, a realizar sus comentarios sobre esta publicación. Señora Gisela Ortiz, ministra de Cultura, doctor Jorge Ortiz Sotelo, jefe institucional del Archivo General de la Nación, distinguidos amigos del Archivo General de la Nación, con quienes nos conocemos ya hace bastante tiempo, muchos de ustedes, señoras y señores. Hace poco decía que presentar un libro de estudios históricos me producía una gran alegría, pero hoy que presentamos el catálogo Protocolos Notariales siglo XVI, 1 al 12 del Archivo General de la Nación, debo confesarles que me embarga una doble o triple alegría. El motivo, como entenderán enseguida, es que constituye una herramienta de trabajo fundamental para que el investigador pueda penetrar en ese baúl incógnito y difícilmente franqueable del tesoro documental que constituyen las escrituras notariales. Veamos para comenzar de qué estamos hablando. La escritura o minuta es el documento que redactaba el escribano a solicitud de las partes y que debía ser suscrito ante testigos. El escribano daba fe de la autenticidad del documento. De esta minuta, que quedaba en el archivo de la escribanía o notaría, se sacaban las copias requeridas por los interesados, el cobro por la minuta
y copias se hacía por folio, por lo que con frecuencia las minutas ocupaban más folios de los necesarios. Si nos referimos a la época de la conquista, en un mundo tan cambiante, la documentación notarial garantizaba a sus otorgantes la preservación de unos actos jurídicos que los vinculaban con personas a las que en muchos casos jamás volverían a encontrar. ¿Qué es un protocolo notarial? Es el conjunto de escrituras otorgadas por el escribano y que se juntan y encuadernan, cosiéndolas en un volumen, actividad que se realizaba anualmente. El escribano o notario es una persona que llegaba al oficio inicialmente como aprendiz en las escribanías ya establecidas. Luego de algunos años, el postulante a escribano debía aprobar un examen y recibir un nombramiento real que le permitía ejercer el oficio. A los notarios se les encuentra en todos los actos importantes de la vida pública y privada. Los notarios estuvieron presentes en los hechos de la conquista, por ejemplo, en Cajamarca, en la toma del Cusco y en la de Quito. Recibieron encomiendas y también fueron buenos candidatos para los puestos de alcaldes y concejales. En la captura del Inca, en Cajamarca, hubo 10 escribanos o notarios entre los 169 hombres de la hueste de conquista presentes. Se ha dicho que el notario era una especie de ventríloco que le daba sus palabras y formulismos al solicitante para que se exprese en los términos correctos. También había notarios indígenas que escribían en castellano ya hacia fines del siglo XVI. Los escribientes. El notario tenía ayudantes o escribientes que hacían la mayoría del trabajo de copiar las largas fórmulas de los documentos. La escribanía o notaría era el lugar donde despachaba el escribano. En Lima, las escribanías estaban todas ubicadas en la actual primera planta del Palacio Municipal, en la Plaza de Armas. Les voy a contar una anécdota personal sobre protocolos notariales. Es bien sabido que la materia prima para el trabajo del historiador son los documentos. Es por ese motivo que todos los historiadores tenemos la ambición oculta de encontrar algún documento desconocido que traiga grandes revelaciones que a su vez servirán tal vez para llevarlo a la fama, pero sobre todo para darle la satisfacción de aclarar con su contenido alguna incógnita del pasado. Mientras hacía una investigación sobre Francisco Pizarro y su empresa en el Perú, le iba siguiendo la huella a Hernando Pizarro, el más longevo de los hermanos Pizarro, quien heredó la organización empresarial que abarcaba varios países de Europa y América. Hernando pasó casi 20 años en la prisión del Castillo de la Mota, en Medina del Campo, en España. Hice mis cálculos históricos y deduje que como cabeza de una gran organización transatlántica debió haber suscrito una elevada cantidad de escrituras que serían custodiadas en el archivo notarial de Medina del Campo. Lógico. No existía tal archivo. Lo busqué, nunca lo encontré. Pero en breve aparecieron los documentos de las notarías de Medina del Campo en la cercana Valladolid, en el Archivo Provincial y Universitario. Efectivamente, inicié una revisión sistemática de los protocolos notariales, encontrando que guardaban información muy interesante e inédita, a pesar de tener una letra extremadamente difícil de leer, y ustedes me entenderán a qué me refiero. A medida que leía las escrituras, una tras otra, me convencía de que había descubierto un tesoro oculto que nadie antes había visto. Hasta que un día encontré en un protocolo una tira de papel
que es la manera, como sabemos, de señalar una página, ya sea para pedir reproducciones o volver a ella con facilidad. Tomé la tira y para mi sorpresa era un sobre, nada menos que de la Embajada del Perú en Madrid, dirigido al doctor Miguel Maticorena Estrada. Conclusión, mi tesoro oculto y desconocido no era tal, ya que previamente había pasado por estos folios un destacado investigador peruano. A pesar de no tener la primicia del descubrimiento, los documentos encontrados igual me fueron de gran utilidad para mis trabajos. Y esto nos lleva a preguntarnos para qué le sirven los protocolos notariales al historiador. La información que contienen las escrituras es muy valiosa, muchas veces rica en detalles que se encuentran ocultos entre los formulismos. Sin embargo, como toda documentación, la notarial debe ser tratada con cautela particular, teniendo en cuenta que detrás de la más absoluta solemnidad del escribano se pueden escudar grandes farsas. Téngase en cuenta además que si bien muchos de los acuerdos entre partes eran respaldados por la firma del escribano, otros más, de los que puede no tenerse conocimiento, se hacen de manera privada entre las partes. Es por ese motivo, por ejemplo, que en estos protocolos notariales de mi anécdota encontré numerosos poderes, pero ninguna rendición de cuentas. Pero estos poderes, como decía, sí fueron de utilidad. Estos poderes los otorgaba el propietario de la organización a sus subalternos y me permitieron vislumbrar la estructura humana y manera de operar de su organización, hoy diríamos su organigrama, su cuadro de funciones. Así la cadena de comunicaciones administrativas que funcionó por muchos años se iniciaba en Medina del Campo y pasaba por Sevilla, Panamá y Lima, llegaba a La Plata para proseguir en su destino final en las minas de Porco y Potosí en el Alto Perú. En todas estas etapas, la organización desarrollaba sus actividades. Veamos ahora el libro. El Archivo General de la Nación conserva más de 4.500 protocolos notariales correspondientes a los siglos XVI al XIX y una cantidad similar, es decir, otros 4.500 del siglo XX. De estos, 167, como ya mencionó el doctor Ortiz, son del siglo XVI. En el catálogo, el primero que se publica de esta larga serie, tenemos a los primeros 12 de estos protocolos del siglo XVI. Recuerdo haber visto hace unos 15 años en el AGN, en su local del Palacio de Justicia, archiveros llenando unas planillas escritas a mano en tinta roja y azul, elaborando los engorrosos índices que se han venido acumulando hasta hoy. ¿Es cierto? Me dicen que desde hace 20 años se vienen haciendo y ya todo lo avanzado está en hojas de cálculo, en Excel, publicadas en la web de la AGN, como lo mencionó también el doctor Ortiz. Pero el libro que ahora tenemos entre manos ha sido revisado de manera completa y detallada, corrigiendo errores, y además se han elaborado unos útiles índices, con lo cual se cuenta con una versión limpia y depurada, además de ser una versión final. Cambios en esta versión responderán a futuras ediciones. El libro es producto de un trabajo laborioso. Tiene una presentación impecable. Contiene 7.661 registros de escrituras. Tiene 550 páginas. Ha sido publicado en versión impresa y en versión digital. Cuenta con índices onomástico, toponímico y temático. ¿De qué tratan las escrituras que recoge este catálogo? En este tomo tenemos una buena muestra de la temática de las escrituras. Encontramos testamentos, contratos, fianzas,
poderes para cobrar dinero, representarlo en sus causas judiciales, hacer cuentas y concluir un negocio, compromiso de pago por alguna compra, suscripción de una compañía, es decir, de un negocio, ventas, sustitución de poderes, donación de una mina, por ejemplo, arrendamiento de casas, fletamiento de navíos para llevar azogue, mercurio, del puerto de Chincha a Arica con destino a las minas del Alto Perú, venta de carneros de Castilla, o sea, ovejas, recibo para llevar barras de plata a Sevilla, compañía de un residente en Lima con un cerero y confitero para vender jabón y miel en Arequipa y por pago por vino de las bodegas de Ica, entre muchísimos más. Como ya hemos dicho, el catálogo es una herramienta para la investigación. El investigador puede llegar mucho más rápido y con certeza a la información que le interesa y que probablemente de otra manera no llegaría. En la versión impresa se encuentran las variantes de nombres con mayor facilidad, mientras que el buscador del PDF es muy efectivo. Así es que las dos versiones tienen sus ventajas. Pero además, el catálogo sirve para reclamar la propiedad de cada uno de los documentos en él incluidos, ya sea en caso de pérdida o robo, teniendo en cuenta que cualquier autoridad o interesado puede acceder rápidamente en caso de sospecha de algún hallazgo ilícito desde cualquier parte del mundo. Solo me queda precisar que el trabajo realizado en el AGN durante tantos años, teniendo la mira bien puesta en la necesidad de sus resultados, se cristaliza con la publicación de este primer tomo, que será continuado por muchos volúmenes más en los años venideros. Tenemos aquí un trabajo que se hace una sola vez y sirve para siempre. Felicitaciones, AGN, felicitaciones a todos ustedes. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del director del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, Rafael Barón Gabay. Finalmente, invitamos a la ministra de Cultura, Gisela Ortiz Perea, a hacer uso de la palabra. Muy buenas tardes con todos y cada uno de ustedes, doctor Jorge Ortiz, jefe institucional del Archivo General de la Nación, al doctor Rafael Barón, director del Museo de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, al público asistente y a quienes nos siguen el día de hoy a través de las redes sociales. Buenas tardes, bienvenidos al Ministerio de Cultura y a esta presentación. Siempre es un motivo de satisfacción participar en la materialización de un esfuerzo colectivo como el que se realiza a través del Archivo General de la Nación al ofrecer un producto que acercará la historia puntualmente, la temprana colonia, a investigadores y público en general. Los catálogos son instrumentos indispensables para el conocimiento de la vasta riqueza del patrimonio que alberga nuestros museos y archivos. Es nuestra obligación como nación proteger y velar por la custodia, el cuidado, la conservación permanente de este patrimonio, que es el legado para las generaciones futuras y nos ayuda a pensar en nuestro país y su gente, sin perder de vista nuestros orígenes, nuestra historia. La presentación del catálogo Protocolos Notariales del siglo XVI constituye para el Ministerio de Cultura un importante avance en el cumplimiento de uno de nuestros objetivos, como es el de poner a disposición de la ciudadanía en general este importante legado. A estas acciones de inventariar y catalogar valiosos documentos se añade la digitalización y uso de las nuevas tecnologías que se han revelado como una herramienta clave para la transversalización y difusión de los contenidos de los archivos y museos a todos aquellos investigadores y curiosos de nuestro pasado milenario, sirviendo como un estímulo a la investigación científica y a la reflexión crítica sobre nuestro patrimonio cultural.
Todo este esfuerzo llevó a la formulación de políticas culturales a nivel nacional que permitió articular las iniciativas institucionales y redundar en una mejora en el acceso y protección de este patrimonio. Fruto de esta voluntad fue la elaboración de la Política Nacional de Cultura al 2030, que sirve para orientar las acciones que el sector cultura ha venido desarrollando con la finalidad de que sea un instrumento que nos garantice su sostenibilidad. Dentro de este gran marco que supone la Política Nacional de Cultura al 2030, tiene un espacio de gran relevancia la valoración, la protección y la salvaguarda del patrimonio cultural. Esta protección y salvaguarda pasa necesariamente por el fortalecimiento de las acciones de identificación, registro e inscripción del patrimonio cultural, por lo que la catalogación y puesta en valor de los documentos y bienes muebles e inmuebles permite acercar a la población a los museos y archivos, diríamos hacerlos más amigables para quienes todavía no tienen la experiencia o la costumbre de estas visitas digitalizadas, en los que se conservan los documentos que son registros de aquellas acciones humanas que forman parte de nuestra memoria escrita. Nuestro compromiso con la sociedad de proteger este legado para las generaciones futuras sigue siendo el mismo, por lo que estamos convencidos que la labor del Archivo General de la Nación será fundamental para lograrlo y que, como siempre, serán los ciudadanos y las ciudadanas quienes se beneficiarán con sus frutos, no solamente los investigadores, los historiadores en particular, sino la ciudadanía en general. Estamos atentos para seguir impulsando este tipo de iniciativas y para apoyar su difusión como lo estamos haciendo el día de hoy en la presentación del catálogo Protocolos Notariales del siglo XVI. Muchísimas gracias al Archivo General de la Nación por ese trabajo y muchísimas gracias a ustedes por su presencia el día de hoy. Agradecemos las palabras de la ministra de Cultura, Gisela Ortiz Perea, y también agradecemos a todos los que nos acompañaron, tanto de manera presencial como a través de esta transmisión que realizamos en vivo. Los invitamos a que estén atentos a nuestras redes sociales para que conozcan las actividades que realizaremos en los próximos días. Buenas tardes con todos.